¿Alguna vez te preguntaste qué pasará contigo cuando mueras? No con tu cuerpo, sino con tu historia, porque hay muertes que no significan un final, sino un legado profético. Y si yo te dijera que uno de los hombres más grandes de la Biblia no solo murió con honra, sino que dejó un pedido tan poderoso que siglos después su cuerpo aún hablaba, aún caminaba, aún lideraba al pueblo de Dios. Murió como un rey, pero pidió algo que cambiaría la historia de Israel para siempre. Lo que ocurrió después de su muerte no fue un funeral. Fue el inicio de un cumplimiento divino que estremecería generaciones enteras. El caso de José no es solo conmovedor, es una advertencia espiritual. Su muerte escondía un misterio y su ataúd se convirtió en una profecía viviente. Este no es un video sobre el pasado, es un mensaje urgente para quien siente que está llegando al final, para quien cree que ya vivió lo más importante, para quien piensa que Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Porque así como José, hay personas que están muriendo con promesas que todavía arden en los cielos. Este es un llamado para ti que ha servido, que ha llorado, que ha esperado y que cree que Dios aún no ha terminado. Porque no ha terminado. José no murió como cualquiera. Fue tratado como noble, embalsamado como los reyes egipcios, guardado con honor. Pero su honra no estaba en un ritual. Estaba en lo que él pidió con sus últimos alientos. Hay algo que Dios quiere enseñarte a través de su muerte. Un secreto oculto en su cuerpo, una fe que no se apagó ni con la tumba. Y si estás oyendo esto y aún no escribiste Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe, la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje alcance a otros. Quien ama la verdad no se calla. Este video es más que historia, es revelación. Y solo los que escuchan hasta el final entenderán lo que el Espíritu Santo quiere activar hoy en ti. Si puedes, detén todo lo que estás haciendo, concéntrate, porque lo que estás a punto de descubrir puede marcar tu destino. José había vivido en medio del lujo egipcio, rodeado de respeto, poder y gloria. Pero en su interior nunca dejó de sentirse extranjero. Aunque el pueblo lo veía como gobernador, él se veía como heredero de una promesa. Y esa promesa no estaba en el palacio del faraón, sino en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Desde joven, su vida fue marcada por sueños que parecían imposibles. Fue vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Pero cada caída era una etapa del plan divino. Su ascenso no fue casualidad, fue el cumplimiento de lo que el cielo ya había escrito. José se convirtió en la evidencia viviente de que el sufrimiento, en manos de Dios, se transforma en propósito. Él no gobernaba Egipto con arrogancia, sino con conciencia espiritual. Sabía que todo lo que tenía venía de lo alto. Sin embargo, mientras organizaba graneros, salvaba naciones del hambre y reunía a su familia en la tierra de Gosén, su corazón seguía aferrado a una certeza: el pueblo de Dios no permanecería allí para siempre. Había una salida, una liberación, un retorno que aún no había llegado. Por eso, cuando la muerte se acercó, José no pidió honores ni riquezas, sino algo que parecía pequeño, pero que encerraba un pacto eterno. Pidió que sus huesos fueran llevados a Canaán. Su deseo no era emocional ni nostálgico, era espiritual. Él estaba diciendo con ese acto: aunque yo muera aquí, mi destino no termina en Egipto. Quería que sus restos fuesen un recordatorio constante de que Dios no olvida lo que promete.
Cada vez que alguien mirara su ataúd, recordaría que aún quedaba una tierra por conquistar. José estaba sembrando fe más allá de su vida, y esa fe se mantendría intacta, incluso cuando los siglos pasaran, incluso cuando el faraón que lo honró ya no existiera. Porque cuando Dios promete, ni el tiempo ni la muerte detienen su voluntad. La decisión de José de ser enterrado en Canaán no fue simplemente una petición personal. Fue una declaración profética que cambiaría el rumbo espiritual de todo un pueblo. Él no estaba hablando con la voz de un anciano nostálgico, sino con la autoridad de un hombre que había caminado con Dios en la cumbre y en el valle, en la honra y en la humillación. Su petición no fue dirigida a Egipto, sino a los hijos de Israel. Era un mensaje cifrado en fe, una instrucción directa a las futuras generaciones. Dios vendrá por ustedes, y cuando lo haga, no dejen mis huesos aquí. Esa frase sola revelaba su convicción inquebrantable. Mientras muchos vivían conformes con la comodidad egipcia, José miraba más allá. Él veía la opresión que aún no había comenzado, la liberación que aún no se había anunciado, el éxodo que aún no se había planeado, y en su visión, su cuerpo sería un testigo, un recordatorio, un acto simbólico que mantendría la llama de la promesa encendida incluso en los días más oscuros. Lo que para muchos sería un cadáver, para José sería una señal. Mientras su sarcófago permaneciera en Egipto, los hijos de Israel recordarían que estaban allí solo de paso. José, incluso muerto, seguiría hablando, y no con palabras, sino con dirección. Porque cuando el pueblo clamara en esclavitud, cuando todo pareciera perdido, alguien miraría esos huesos y recordaría: hubo un hombre que creyó que este no era nuestro fin. Esa fe encapsulada en sus restos se transformó en una brújula espiritual. Años después, cuando Moisés se preparó para guiar al pueblo fuera de Egipto, no olvidó el pedido. José había muerto, pero su legado seguía de pie. Su cuerpo no era un estorbo para el viaje, era el símbolo de una promesa viva. Y así, mientras millones caminaban hacia la libertad, también caminaban con un ataúd, el ataúd de un soñador que nunca dejó de creer. La imagen es impactante. En medio de la multitud que salía de Egipto, bajo el cielo cargado de señales divinas, no solo marchaban hombres, mujeres y niños, también marchaban los huesos de José, envoltorios sagrados que no pesaban en el cuerpo, pero que cargaban siglos de esperanza. Su presencia en ese éxodo era un mensaje a cada paso. Dios no olvida. Los israelitas podían tener miedo, dudas, cansancio, pero con cada mirada a ese ataúd se encontraban con una verdad silenciosa que gritaba: si Dios cumplió esto, también cumplirá lo demás. Era como si José hubiese previsto la desesperación, la tentación de rendirse, la amenaza del desierto, y hubiese dejado su cuerpo como señal profética de que el viaje no sería en vano. Porque si sus huesos caminaban, la promesa seguía viva. Y no fue una carga cualquiera, era una responsabilidad espiritual. Transportar a José era transportar fe, historia, identidad. Y aunque muchas generaciones nacieron y murieron sin haberlo conocido, todos sabían quién era y lo que su ataúd representaba. Su vida no terminó con su muerte. Fue prolongada en cada paso del pueblo, en cada campamento, en cada batalla ganada en dirección a Canaán. El cuerpo embalsamado de José fue llevado durante décadas, cruzando desiertos, enfrentando peligros, esperando su lugar final. Pero incluso ese trayecto no fue aleatorio. Cada día que pasaba era una confirmación de que lo que él creyó con su último aliento estaba siendo respaldado por el cielo. El pueblo no llevaba solo huesos, llevaba una visión. José fue como un estandarte que les recordaba: no fuimos creados para la esclavitud, somos hijos de promesa. Y cada vez
que el cansancio quería detenerlos, el ataúd les hablaba sin palabras, porque hay muertos que enseñan más que vivos. Y José, desde su silencio eterno, se convirtió en uno de los predicadores más persistentes del pueblo de Dios. Pero aquí es donde muchos no entienden el verdadero peso de lo que sucedió. Porque el pedido de José no fue un simple deseo funerario, fue una guerra espiritual contra el olvido. ¿Cuántos creyentes hoy viven como si las promesas de Dios ya no fueran vigentes? ¿Cuántos han dejado que los años, las luchas y los fracasos entierren sus convicciones? José nos grita desde su sepulcro: no olvides lo que Dios te prometió. Y es aquí donde todo cambia. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí está un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrir. ¿Eres tú uno de los que realmente desean esta revelación? Entonces, sigue aquí, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Cuando José pidió que sus huesos fueran llevados a Canaán, él no solo estaba pensando en su futuro, estaba preservando la fe de todo un pueblo. Estaba sembrando una profecía que sobreviviría al tiempo, a la esclavitud y al silencio de los cielos. Era como si su alma supiera que habría días en que los hijos de Israel mirarían al cielo y no obtendrían respuesta, en que sus oraciones parecerían chocar contra un muro invisible, en que sus cadenas pesarían más que sus esperanzas. Y entonces, en esos días de oscuridad, los huesos de José hablarían. Su pedido sería una predicación silenciosa. Esto no es el final. Recuerda lo que Dios dijo. Recuerda a dónde Él nos lleva. Porque hay promesas que no mueren con los hombres. Hay pactos que el cielo no cancela, aunque la tierra los olvide. Y mientras el pueblo de Israel caminaba, perseguido por el ejército egipcio, atravesando el Mar Rojo, cruzando el desierto, los huesos de José seguían ahí. En medio de la guerra, de la escasez, de la desesperanza, su ataúd era el testimonio de que la fidelidad de Dios es más firme que el paso del tiempo. Su cuerpo muerto llevaba vida, y su ausencia física se convirtió en la más poderosa presencia espiritual que el pueblo podía cargar. La historia alcanza su punto más intenso cuando entendemos que el destino final de José no fue Egipto, ni el desierto, ni la memoria de un pueblo agradecido. Su destino era la tierra prometida. Años después de su muerte, cuando por fin los israelitas conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué, los huesos de José fueron enterrados en Siquem, en la porción de tierra que su padre Jacob había comprado y donde, siglos atrás, todo había comenzado. Era el cierre de un ciclo profético. Desde la traición de sus hermanos hasta su sepultura definitiva, José había sido una señal viva del propósito inquebrantable de Dios. Pero su entierro no fue solo el cumplimiento de una voluntad póstuma. Fue el cumplimiento de una palabra. El cuerpo de José no reposó donde fue glorificado, sino donde fue prometido. Y eso lo dice todo. Porque hay personas que mueren en un lugar de honra, pero saben que su herencia está en otra parte. José no se apegó al reconocimiento humano, ni al confort de su posición, ni a los títulos que Egipto le ofrecía. Él sabía que, aunque había sido exaltado en tierra ajena, su corazón y su futuro estaban ligados a la tierra de la promesa. ¿Y tú? ¿Dónde estás enterrando tu fe? ¿En las comodidades temporales o en las promesas eternas? ¿Estás construyendo tu legado en lo visible o en lo que Dios ha declarado? José pudo haber sido recordado como un héroe nacional en Egipto, pero eligió ser enterrado como un hijo del pacto. Eligió que su historia no terminara con aplausos humanos, sino con el cumplimiento de la palabra divina. Su tumba en Canaán no fue solo un monumento,
Fue una línea de fuego que cruzaba la historia y declaraba: Dios cumplió. Y cada generación que pasaba por ese lugar recordaba que el Dios de José no deja ninguna promesa sin cumplir, porque no importa cuántos años pasen, ni cuántos imperios se levanten, lo que Dios dice, Él lo hace. Y José lo creyó hasta el final. Mientras el mundo seguía girando y los imperios cambiaban de manos, la tumba de José permanecía como un testimonio intacto en medio de Canaán. No necesitaba palabras ni milagros espectaculares. Su sola existencia era suficiente para sacudir el corazón de cualquiera que la mirara con fe. Porque lo que estaba enterrado allí no eran solo huesos. Era una promesa cumplida. Era la prueba de que la fidelidad de Dios puede atravesar generaciones enteras sin perder su fuerza. Para el pueblo de Israel, la tumba de José no fue un recuerdo triste, sino una brújula espiritual. Era allí donde muchos padres llevaban a sus hijos y les decían: «Este fue un hombre que nunca dudó de lo que Dios había dicho». Y esos niños crecían sabiendo que la fe no termina con la muerte, que la confianza no se apaga con el tiempo, que la voz de Dios no se desvanece aunque pasen siglos. José había sido un instrumento de provisión, un canal de reconciliación, un líder en tierra extranjera, pero su mayor legado no fueron los graneros, ni el cargo, ni su sabiduría. Su mayor legado fue su fe en lo que aún no se había visto. En un tiempo donde no había escrituras sagradas, donde los milagros eran escasos, donde las generaciones futuras dependerían de la memoria oral, José decidió sembrar una fe que pudiera tocar el futuro, y lo logró. A través de su tumba, su voz aún hablaba. A través de su ataúd, su convicción aún ardía. Y esa es la diferencia entre los que viven para ser recordados y los que viven para que Dios sea recordado. José no buscó gloria, buscó cumplimiento, no buscó admiración, buscó fidelidad, y en esa búsqueda silenciosa selló su destino como uno de los hombres más trascendentes de toda la historia bíblica. No porque conquistó ejércitos, sino porque conquistó la eternidad con su fe. El mensaje que la vida y muerte de José nos dejan no es simplemente histórico, sino profundamente actual. Porque así como él vivió creyendo en una promesa futura, también nosotros somos llamados a vivir con los ojos puestos en lo que Dios dijo, aunque aún no lo veamos cumplido. José fue un hombre que caminó en la tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo que tenía en sus manos y lo que Dios había depositado en su espíritu. Su capacidad de sostener la fe por encima de la realidad lo convirtió en un testigo poderoso. Él no necesitó ver el mar abrirse, ni el maná descender, ni las murallas caer, pero su vida provocó que todo eso ocurriera en generaciones posteriores. Porque cuando alguien se atreve a creer más allá de su propia vida, abre puertas que otros cruzarán. Y ese es el legado más puro que un siervo de Dios puede dejar. José nos enseña que la fe verdadera no busca resultados inmediatos, sino obediencia incondicional. Que la fidelidad no se mide por lo que conseguimos, sino por lo que sostenemos, incluso cuando todo parece en contra. Durante décadas, él esperó, confió, sirvió, sin ver la tierra prometida. Y cuando llegó su hora final, no renegó, no dudó, no se lamentó. Su última decisión fue sembrar esperanza, y esa decisión terminó guiando a toda una nación. Hoy, tú también puedes estar viviendo en Egipto, rodeado de cosas buenas, pero lejos de lo que Dios realmente te prometió. Puedes estar cómodo, estable, incluso bendecido, y aún así sentir que falta algo, porque el propósito de Dios no es solo darte posición, sino llevarte a heredar lo que Él declaró para tu vida. Y si eso requiere que mantengas tu fe hasta el final, entonces que así sea.
José murió sin haber visto el cumplimiento con sus propios ojos, pero lo vio con los ojos del alma, y esa visión fue más fuerte que la muerte misma. Su fe no terminó con su vida, continuó caminando siglos después hasta que finalmente tocó la tierra prometida. Lo más impresionante de toda esta historia no es que José haya sido embalsamado como un noble, ni que sus huesos hayan sido transportados durante décadas, ni siquiera que su cuerpo haya descansado en la tierra prometida. Lo verdaderamente impactante es que su fe fue más constante que el corazón de un pueblo entero. Mientras Israel dudaba, se quejaba, retrocedía y hasta quería volver a Egipto, los huesos de José seguían avanzando. Nunca hubo quejas de parte de él, ni exigencias, ni condiciones, solo una instrucción dada en vida cargada de eternidad. Y eso dice mucho. Porque a veces quienes más edifican el reino no son los que gritan, sino los que obedecen en silencio. José no necesitó estar vivo para inspirar. Su vida ya había dicho todo lo que tenía que decir, y su muerte selló lo que su fe había comenzado. Su ataúd era un altar en movimiento. Era como si cada paso que el pueblo daba con él, Dios lo contara como obediencia, como fidelidad, como recordatorio del pacto. Aquel cuerpo preservado no era símbolo de muerte, sino de esperanza. Porque si José pidió que lo enterraran en Canaán, era porque sabía que llegarían. Esa confianza absoluta fue como un faro en medio del desierto. Y hoy su historia nos confronta. ¿En qué estás confiando tú? Tu fe podría sobrevivir el paso de los años, la demora del cumplimiento, el silencio de Dios. ¿Podrías dejar una instrucción tan precisa, tan cargada de fe, que aún muerto seguirías guiando a otros? José no dejó un testamento con riquezas, dejó una dirección espiritual, y eso vale más que oro. Su cuerpo pudo haberse descompuesto en Egipto, pero su fe decidió ser enterrada en el lugar correcto, y eso lo cambió todo. Porque hay lugares donde nuestros huesos no deben quedarse, y hay destinos que solo se alcanzan cuando decidimos creer más allá de nosotros mismos. Cada generación que vino después de José tuvo la oportunidad de decidir qué hacer con el legado que él dejó. Algunos lo recordaron como un gran líder, otros como un símbolo de esperanza, pero pocos entendieron que su historia era una profecía viva. Porque más allá de los hechos, del drama familiar, de su ascenso al poder o de la sequía que salvó a multitudes, lo que José realmente construyó fue un camino de obediencia total. Él no solo obedeció a Dios en la abundancia o en la escasez, sino también en el olvido, en el silencio, en la espera. Su vida no fue solo una historia para contar, fue un mapa para seguir. Y eso es lo que más se necesita hoy. Hombres y mujeres que, como José, vivan para dejar una dirección espiritual, no una historia inspiradora. Personas que entiendan que la fe no se mide por el fervor del momento, sino por la constancia del corazón. Que no buscan reconocimiento, sino cumplimiento. José entendía que la vida en Egipto podía parecer una bendición, pero que el destino real de su pueblo era otro. Él no fue absorbido por el sistema, ni seducido por el poder. Supo mantenerse con los pies en la tierra y el alma en la promesa. Y esa claridad es la que falta cuando el confort se disfraza de propósito. ¿Cuántos hoy viven acomodados en Egiptos, modernos, creyendo que están en el lugar correcto solo porque no hay dolor, solo porque todo parece estar bien? Pero José sabía distinguir entre bendición temporal y herencia eterna. Él sabía que lo que parecía éxito no era el final del viaje y que había algo más allá de los títulos y del respeto humano. Por eso pidió ser llevado, porque entendía que morir en un lugar no significa pertenecer a él.
Y su petición, tan simple y profunda, es una invitación para todos los que hoy sienten que algo no encaja del todo. José nos dice: no te quedes donde no te pertenece, aunque parezca cómodo. Recuerda lo que Dios dijo y apunta hacia allá. Hay una pregunta que persigue a todos los que escuchan la historia de José. ¿Cómo pudo mantener esa fe tan firme hasta el final? La respuesta no está en su inteligencia, ni en su talento para interpretar sueños, ni siquiera en su capacidad de liderazgo. Está en su visión. José vivió cada etapa, desde la traición hasta el trono, con la mirada puesta en algo que no se veía. Mientras otros se enfocaban en sobrevivir, él se enfocaba en obedecer. Mientras sus hermanos lo traicionaban, él ya estaba soñando con restauración. Mientras estaba en la cárcel, ya creía en el propósito. Mientras todos celebraban su ascenso en Egipto, él seguía recordando las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Esa visión fue su ancla. Y también puede ser la tuya. Porque hoy muchos caminan sin dirección, sin convicción, sin eternidad en la mirada. Se dejan llevar por lo inmediato, por lo superficial, por lo visible. Pero los verdaderos hijos de la promesa no caminan por vista, caminan por fe. José no necesitó ver la tierra prometida con sus ojos para creer que era real. Su fe fue más poderosa que el tiempo, más persistente que la lógica, más estable que cualquier circunstancia. Y esa fe fue lo que lo llevó a pedir algo tan radical: no me dejen aquí. Esa frase, sencilla pero profunda, fue la culminación de una vida entera de convicciones. No quería estatuas, ni reconocimientos, ni pirámides a su nombre. Quería estar donde Dios había prometido. Su cuerpo embalsamado era solo una señal exterior de una vida interior completamente rendida a la voluntad divina. Y cuando finalmente sus huesos llegaron a Canaán, el cielo sonrió. Porque esa tumba no solo cerraba la historia de un hombre, sino que abría la historia de un pueblo que aprendió a confiar a través del ejemplo de uno que nunca soltó la promesa. La historia de José no solo desafía nuestro entendimiento sobre la muerte, sino también sobre el legado. Porque mientras muchos viven obsesionados con dejar bienes materiales, reconocimiento o impacto humano, José decidió dejar una herencia invisible pero eterna: obediencia absoluta. Su vida nos revela que lo más valioso que puedes dejar a los que vienen después de ti no es una fortuna, sino una dirección. Una fe que aún sin palabras, aún sin presencia física, siga hablando a quienes se atreven a mirar hacia el cielo. Él entendió que cuando uno muere con fe activa, su historia no se detiene, se multiplica. Cada paso del pueblo de Israel rumbo a Canaán era impulsado por una promesa, pero también por un ataúd. No era un objeto de pesar, sino de propósito. Era la confirmación física de una realidad espiritual. Dios no miente, Dios no olvida, Dios no falla. Los huesos de José eran la profecía que nadie podía negar, la evidencia que ningún enemigo podía destruir. Y eso es lo que necesitamos hoy: vidas que se conviertan en testigos eternos de la fidelidad divina. Tú no necesitas tener fama, recursos o títulos para dejar una huella que dure generaciones. Solo necesitas una fe que no se doblegue ante él, a tiempo, ni ante las circunstancias, ni ante el silencio de Dios. Como José, tú puedes ser la señal que empuje a otros hacia su promesa. Puedes ser la voz que hable aún después del último suspiro. Porque cuando tú vives para obedecer, cuando haces de la voluntad de Dios tu destino, ni la muerte puede apagar lo que comenzaste. José no fue perfecto, fue humano, pero eligió creer cuando todo decía lo contrario. Eligió sembrar obediencia donde otros sembrarían orgullo, y esa decisión, aparentemente pequeña, cambió el rumbo de todo un pueblo.
Así como su cuerpo fue llevado a la tierra prometida, así también tu fe puede guiar a los tuyos hacia lo que Dios ha dicho. Aun si tú no lo ves, aun si tú no lo alcanzas, si permaneces, otros llegarán. Cuando observamos la tumba de José en Siquem, no estamos simplemente frente a los restos de un hombre justo, sino frente a un altar de cumplimiento. Porque cada promesa que Dios hace lleva en sí misma una fecha invisible de cumplimiento. No siempre ocurre cuando queremos, ni como imaginamos, pero ocurre. Y José vivió, murió y fue enterrado bajo esa certeza. Esa tumba grita a cada generación que la ve: Dios hace lo que dice. ¿Cuántos de nosotros hemos enterrado promesas pensando que estaban muertas? ¿Cuántos hemos dejado que el tiempo desgaste la fe, como si los años fueran sinónimo de cancelación? Pero la historia de José es un recordatorio solemne. Lo que Dios prometió, ni el olvido, ni la muerte, ni los siglos pueden detener. Sus huesos atravesaron esclavitud, desiertos, generaciones, y aún así llegaron a su destino. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a sostener tu fe aunque no veas resultados inmediatos? ¿Estás dispuesto a caminar por obediencia, no por emociones? Porque muchos inician bien, pero se cansan en el camino. Muchos creen durante un tiempo, pero luego se acomodan. José no hizo eso. Él pudo haber pedido ser enterrado con honra egipcia, ser recordado como un gobernador ejemplar, como un salvador de naciones. Pero eligió ser recordado como un hijo de promesa. Esa decisión es más poderosa que 1000 discursos. Es el tipo de fe que provoca que Dios mueva cielos y tierra para que se cumpla lo que fue dicho. Y hoy, mientras el mundo corre detrás de resultados inmediatos, José nos sigue predicando desde su silencio. Sostente, cree, espera, porque aunque la tierra tiemble y el cielo se calle, lo que Dios habló sobre tu vida no morirá. Puede parecer enterrado, olvidado, fuera de tiempo, pero si viene de Dios, llegará a su destino, así como llegó José, así como llegará todo lo que ha sido prometido a los que no sueltan la fe. El cuerpo de José fue preparado con los más altos honores del Egipto antiguo, embalsamado según los rituales que solo se ofrecían a los más grandes de la nación. Pero lo que los egipcios no sabían era que ese acto físico contenía un mensaje espiritual mucho más poderoso. Mientras ellos pensaban en la inmortalidad del alma, según sus creencias, José pensaba en la fidelidad del Dios de sus padres. Él no creía en una vida eterna construida por hombres, sino en una eternidad sostenida por promesas divinas. Y cada paso de su embalsamamiento, cada ungüento, cada vendaje, no era para perpetuar su gloria personal, sino para preservar un testimonio que siglos después seguiría predicando. Porque la gloria de José no estaba en lo que logró, sino en lo que esperó. Su fe se extendió más allá del momento de su muerte, más allá del gobierno de Faraón, más allá del tiempo. Y eso es lo que convierte su historia en algo tan urgente para nuestra generación. Estamos rodeados de mensajes que nos impulsan a vivir el presente, a buscar éxito inmediato, a medirlo todo en función de resultados. Pero José eligió otra ruta, la ruta de la fidelidad. Una fidelidad que no exige evidencias, que no depende del aplauso, que no necesita ser vista para seguir existiendo. Él murió en paz, sabiendo que aunque su cuerpo descansara en tierra extranjera por años, su destino estaba asegurado en las manos de Dios. Y eso basta. Su petición no fue solo una instrucción, fue una declaración espiritual. Dios vendrá por ustedes. No dijo quizás, no dijo si todo sale bien. Dijo con certeza absoluta que el cumplimiento vendría, y lo dijo en un momento donde todo parecía en calma, sin señales de opresión, sin indicios de esclavitud.
porque los verdaderos profetas no necesitan ver para hablar, solo necesitan haber oído de parte de Dios. Y José había escuchado, sabía que el cumplimiento no estaba en sus días, pero estaba en el calendario del cielo, y eso le bastó para morir en paz y dejar atrás una fe que viviría mucho después que él. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fuiste elegido para escuchar hasta el final una verdad que muchos no soportan oír. Las promesas de Dios no son una ilusión ni un consuelo emocional. Son realidades que trascienden el tiempo, la muerte y el olvido humano. Hoy, mientras tantos se rinden al ver que los resultados no llegan en su tiempo, tú has perseverado hasta aquí, porque hay algo en ti que responde al llamado eterno de la fe. Has visto en la historia de José no solo un relato antiguo, sino un espejo de tu propia vida. Sueños que parecen demorarse, palabras que aún no se cumplen, promesas que parecen enterradas. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda. Lo que Dios habló sobre tu vida sigue vigente, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Y si esta palabra tocó tu corazón, demuéstralo ahora. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos, y comparte esta verdad con otros. Solo los verdaderamente comprometidos con la palabra se atreven a proclamar su fe públicamente. No te calles, no entierres esta verdad. Al compartir este video y suscribirte al canal, no solo ayudas a expandir el reino, sino que te posicionas como alguien que no retrocede ante la espera, como alguien que entiende que la fe se siembra también a través de acciones. La fe de José sigue hablando hoy, porque hubo quienes no la dejaron morir. Sé tú también uno de ellos. No te detengas. No pauses el video todavía. Deja que la música que está sonando sea tu oración silenciosa, tu momento de gratitud y rendición. Cierra los ojos donde estás, respira profundo y dile a Dios: Señor, aunque no vea todavía, yo creo. Aunque la promesa parezca tardar, yo permanezco. Aunque todo a mi alrededor diga que no, yo me sostengo en tu palabra. Esta fe que hoy decides renovar no será en vano. Así como José fue llevado a su destino, también tú verás la fidelidad de Dios manifestarse en tu vida, aunque demore, aunque duela, aunque parezca imposible, porque el Dios que prometió es fiel para cumplir hasta el último detalle. Ahora es tu momento de decidir. ¿Vas a permitir que esta semilla quede guardada solo para ti o la vas a sembrar en otros corazones? Comparte este mensaje, inscríbete para recibir más verdades como esta, y que la fe que arde ahora en ti sea el fuego que ilumine el camino de muchos más. Que el Dios de José sea también tu Dios, que su promesa sea tu ancla y que su fidelidad sea tu herencia. Quédate hasta el final. Deja que el Espíritu de Dios selle esta palabra en tu espíritu mientras la música sigue llenando este espacio de gloria y verdad. No te vayas igual, no apagues esta llama, porque hoy una nueva dimensión de fe ha comenzado a ser activada dentro de ti.